Seguimos en la casa del Padre Miguel, conociendo un poco más de su vida, realmente interesantísima, agradeciéndole evidentemente por esta oportunidad de conocerlo un poco más. Vos, aparte de ser sacerdote, nos contabas que has tenido otro tipo de trabajos más normales, porque sacerdotes son pocos, por suerte, porque por algo ustedes son una referencia en muchos. Pero, ¿cuáles trabajos tuviste antes de ser sacerdote? Bueno, antes de entrar al seminario. Claro, como yo iba a una escuela técnica, y las escuelas técnicas tienen horario vespertino, es decir, se entra a eso a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos, ¿no? Horario vespertino, así se le llama ya con las escuelas con estas tecnicaturas, ¿no? Por lo tanto, ya pasado los 13 años tenía que trabajar. La ley familiar, todo el mundo a trabajar. Y bueno, ahí empezaba una cadena de trabajos temporarios, por supuesto, porque no se podía. Entonces, como cadete de un almacén, dependiente se llamaba ya en aquel momento, dependiente del almacén, que era hacer mandado también, ¿no? Llevar cosas, en una florería también, llevar flores, llevar plantas, llevar medias coronas para el oratorio, después también una pizzería, después en un taller mecánico, y como te decía antes, también en un canal de televisión de Rosario, Canal 5 de Rosario, un canal de aire. Empezaba la televisión color, así que era todo una novedad, todo era novedad, todo eran los carteles que había. Yo estaba en la recepción que era algo más o menos como esto, pero nada más que había como una barra así, y de telefonista. Entonces el saludo era como yo estaba siempre, Canal 5 buenos días, Canal 5 buenas tardes. ¿Y ahí? Entonces, tengo el logotipo del canal incluso en mi celular, lo bajé un día. Y bueno, era pasar el teléfono a donde me pidieran, ¿no? Generalmente era toda la parte administrativa, pero bueno, yo cuando terminaba me iba a los estudios donde grababa. Que ese fue el origen remoto de lo que es Telefe de Buenos Aires. Sí. Canal 5 de Rosario fue el que compró Canal 11 de Buenos Aires, cuando los militares después ya dejan el gobierno democrático, empiezan a licitar nuevamente los canales de Buenos Aires, y Canal 11 de Buenos Aires es comprado por los dueños de Canal 5 de Rosario. Tal es así que el logotipo de Canal 5 eran los cinco puntitos de distintos colores, cosa que Telefe ahora son 3. Después finalmente Telefe creció, compró muchos canales en Argentina, son como 13 canales creo en todo el país, y su grupo Telefe. Pero ese fue el origen, en ese canal. Un canal muy pequeño, un lindo lugar, los estudios están sobre el río Paraná, un lugar histórico también, incluso cerca del famoso monumento a la bandera, que ahí fue donde se creó la bandera, se hizo por primera vez la bandera argentina. Un lugar que es realmente un parque nacional, y dentro de ese parque nacional están los estudios ahí del Canal 5. Así que era un trabajo, como se dice hoy, tranqui, sereno, porque bueno, gente muy respetuosa, había que tratar también con mucho respeto. Y bueno, yo veía cómo hacían las ediciones, cómo editaban los programas, cómo buscaban los muchachos, por ejemplo, para el sonido, cuando tenían que hacer alguna propaganda, algún programa, una propaganda propia del canal, ¿no? Cuando tenía que hacer el institucional del canal para Navidad o para una fiesta patria. Es decir, cómo se imaginaban. Me gustaba ver, por ejemplo, ellos probaban muchas músicas, y en base a la música después trabajaban con las imágenes. Metían las imágenes de acuerdo a la música que elegían. Era fantástico, era estar con ellos, era impactante realmente eso. ¿Nunca te tentó intentar hacer televisión o hacer radio? No, pero ¿te agradaba? La técnica, sí, sí, porque sí, salvo hoy en día que hay otra mecánica en la televisión, en aquel tiempo, como a vos mismo te puede pasar, o en otros lugares también, se deja lugar a la imaginación, y la técnica te ayuda. Yo creo que hoy no hay tanta imaginación, hoy hay más técnica, pero no más pobre, digamos, ¿no? Esto así, de estas charlas, así hay poco, por ejemplo, en la televisión. Es verdad. Vieron, estamos conociendo, como dijimos, un poquito más al Padre Miguel. Ahora sí, nos vamos a meter en la parte del sacerdocio. ¿Tu primer misa cuál fue? 29 de noviembre del 87. Yo me ordené sacerdote el 20 de noviembre. Y éramos 10 compañeros. Entonces cada uno hacía una misa un día distinto, y íbamos el resto, los 9 íbamos, porque así habíamos programado. Y a mí me tocó el 29, un sábado 29, mi primera misa. Pero asimismo todos mis compañeros participaron también de mi primera misa, en la misma parroquia de origen, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Rosario.
¿Cómo fue esa sensación de pararse justamente delante del público y justamente tener la responsabilidad de llevar la palabra? Bueno, lo bueno de las primeras misas es que vos no predicás. Siempre tenés un padrino, alguien que elegís vos, o otro sacerdote que te predica. Alguien te predica, sí, te predica. Es lo bueno, o sea que yo solamente era leer, celebrar la misa como estaba allí. De todos modos fue muy simple, porque una misa duró 1 hora nomás. El predicador fue muy simple, me predicó sobre las bienaventuranzas, le había pedido yo que me predique sobre las bienaventuranzas, y bueno, estaban todos mis compañeros, sacerdotes del seminario, de la zona, no me acuerdo, pero eran muchos, la iglesia estaba llena, familiares, amigos, compañeros de la escuela primaria, distintas etapas de estudio, de otras, las parroquias por donde yo había estado como seminarista, ahora no me acuerdo mucho, pero sí estaba repleto de eso, y después se hizo una cena en un patio de la parroquia, patio grande, y bueno, la parroquia organizó todo eso, y después, hacia fines de diciembre del 87, me dan el primer destino, que en realidad duró 4 meses. Una parroquia donde fui, y a los 4 meses me llaman por teléfono del obispado. ¿Cuál era ese destino? Una parroquia cercana, ahí se llama María Mediadora de todas las Gracias, ahí mismo en la ciudad de Rosario, ¿no? Y a los 4 meses, en abril, me llaman por teléfono porque así no es tanto la obediencia ciega, ¿no? Me llaman, el obispo me pidió para hablar, yo me presento a hablar con él y me pregunta si aceptaba una parroquia a unos 60 kilómetros de la ciudad. Le dije que sí, yo no conocía nada, pero bueno, me largué porque era así, es así, y sigue siendo así. Y bueno, ahí comenzó. Pero yo le había hecho un pedido grande en la época del seminario que quería salir de misión, ir a países misioneros, ¿no? Como misión. Y desde entonces fueron 3 años solamente ahí en mi diócesis de origen, ahí en Rosario, y después salí y desde entonces no vuelvo.